trata de personas que habrían sido sacrificadas y habrían sido allegadas a la momia de Cajamarquilla, ¿no? Entonces fueron muertos. Algunos presentan evidencia de golpes, traumatismos, ¿no? Contusiones que les ocasionaron la muerte, ¿no? Y esto, pues, dentro de la concepción andina significa acompañar al difunto en el paso hacia el mundo de los muertos.